Listo, buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a hacer una revisión sobre neuromonitoreo precisamente en los contextos de trauma craneoencefálico, pero pues gran parte de esta información es completamente aplicable en contextos fuera de trauma, en pacientes que querramos pues hacer una neuromonitoría, eventos cerebrovasculares o estatus convulsivos. Rápidamente vamos a hablar de unas definiciones. Eventos fisiopatológicos necesariamente lo básico para entender partes de los neuromonitoreos y no más. Y pues ya hablando de la parte de neuromonitorización, vamos a hablar de monitorización de la presión intracraneana y monitorización no invasiva de la hemodinamia cerebral por los diferentes métodos que podemos ver ahí. Algunos están disponibles aquí en nuestra unidad, otros no, pero pues tenemos que conocerlos por si llegamos a unidades donde sí los manejan. Recordar que el trauma craneoencefálico hace parte de uno de los cuatro causantes de mortalidad inmediata en los pacientes con traumatismos o con politraumatismos. Eh, Esta charla, cuando lo hicimos de politraumatismo, recordemos que todo paciente con politrauma tiene tres picos de mortalidad cuando se van a fallecer habitualmente. La primera pico es antes de la primera hora del trauma, que pues obviamente van a ser eventos muy catastróficos en los que usualmente fallecen en la escena del trauma, y pues dentro de este contexto está el trauma craneoencefálico como causa número uno, seguido de los traumas de aorta, de médula espinal y de corazón. Los otros dos picos son un poco más retrasados, hasta 4 a 6 horas se puede demorar el segundo pico, ahí podemos ver que pueden ser traumas más abdominales, torácicos y demás, y ya el tercer pico va a ser casi en las semanas, que es el que nos corresponde aquí a la UCI, que es el pico ya de lesiones secundarias asociadas al politrauma, a los eventos fisiopatológicos como sepsis y fallas orgánicas múltiples. Estos son datos pues sacados de guías europeas y americanas, entonces pueden tener cierto sesgo para su aplicación aquí en nuestro país y en nuestra parte de Latinoamérica, pero recordar que tenemos un informe de más o menos 2017, donde hablan de que hay 60 millones de traumas craneoencefálicos al año, un porcentaje en Estados Unidos de, una incidencia en Estados Unidos de 369 casos por 100.000 personas. ¿Cuál es el problema del trauma craneoencefálico, sobre todo en el contexto de traumas craneoencefálico severo? Pues que nos va a llevar a hospitalizaciones prolongadas. La gran mayoría, hasta el 80% de los pacientes, van a terminar con una discapacidad permanente, lo que va a llevar obviamente a pérdida de años productivos. Además de eso, tiene una elevada mortalidad, no solo por la parte de discapacidad, sino mortalidad en general. Y como podemos ver, tiene un comportamiento dependiendo de las edades, donde los niños van a tener caídas accidentales, van a tener accidentes de tránsito, y los ancianos nuevamente vuelven a ser picos de caídas accidentales. Obviamente esos son datos europeos, por eso ustedes ven que no hablan mucho de violencia y de otro tipo de traumatismos. En Colombia, por el contrario, esta es la última guía que encontré, ya tiene algunos años, casi 2013, pero pues ahí podemos ver cómo el traumatismo craneoencefálico fue el segundo mecanismo de homicidio en Colombia en ese año, por ejemplo. Solo superado por el politraumatismo. Y el 90% de los politraumatismos, de los traumas craneoencefálicos, se sabe que son en países del tercer mundo. Desafortunadamente hay un subregistro epidemiológico muy amplio y usualmente va a comprometer a personas de sexo masculino entre los 12 y 45 años, o sea, la población económicamente más activa. Estos son datos pues, del estudio 2010-2017 aquí en Colombia, donde se muestra que hay un gran compromiso de trauma craneoencefálico, sobre todo en regiones periféricas y rurales, y la mortalidad es muy elevada y las secuelas son muy elevadas en estas zonas, precisamente pues por la poco acceso a los servicios de cuarto nivel, de un tomógrafo de la mano y de un neurocirujano que evalúe a los pacientes con trauma. Según esta guía, se decía que un paciente que tiene un politraumatismo o un trauma craneoencefálico a nivel rural se puede demorar hasta 6 a 8 horas en lograr obtenerse una neuroimagen y en lograr obtenerse una valoración por neurocirugía. Esto ya tiene que ver sobre todo con cómo se debe intervenir a sus pacientes con trauma craneoencefálico y por qué es tan importante hacer un adecuado diagnóstico precoz, tratamiento precoz y sobre todo neuromonitoría precoz. En este estudio, que es de 2014 a 2018, lo hicieron en 18 centros de trauma estadounidenses,
Un total de 484 pacientes con trauma craneoencefálico severo evaluados, y lo que evaluaran era eso, protocolos de atención rápida, llevar al paciente a un centro de trauma especializado con neurocirugía, con neuroimagen, con atención las 24 horas para cualquier, de un equipo neuroquirúrgico. Y se dieron cuenta que si se hace rápido, si se monitoriza rápido y si se interviene rápido, la mortalidad se reduce notoriamente, y lo más importante, las secuelas de estos pacientes van a ser mucho menores. Ellos lo medían a través del GUS, que es la escala de Glasgow como específica o adaptada al trauma craneoencefálico, y pues obviamente pueden ver cómo si se hacían rápido las cosas, pues la recuperabilidad de esos pacientes con estos Glasgow por encima de 4 era mucho mayor si se hacía rápido o si se demoraban más en brindar una atención. Algunos terminaban con secuelas muy elevadas, mientras que aquel grupo que se mantuvo con neuromonitoría rápida, pues tenía secuelas mucho más leves y tenían una recuperabilidad más aceptable. En cuanto a definiciones, pues como cada 2, 3 años hacen un consenso distinto y se van cambiando las definiciones, pero podríamos decir que estas tres son como las que más se utilizan, particularmente la de la parte de la mitad, que paradójicamente es del CDC, no es de ninguna guía de politrauma ni de neurocirugía, pero lo que dicen es que el trauma craneoencefálico severo es una lesión cerebral que puede ser de cualquier característica penetrante, no penetrante, como sea el mecanismo de trauma, pero lo más importante es que va a generar una disrupción en el comportamiento y funcionamiento normal del cerebro. Eso es lo que define un trauma craneoencefálico, y sobre todo un trauma craneoencefálico severo, el compromiso en la funcionalidad cerebral. Y pues como ya sabemos, van a venir de lesiones primarias, que son las que generan el daño inmediato cuando se genera el trauma. Pueden haber muchas presentaciones, desde hematomas extraxiales, subaracnoideo, epidural y subdural, hasta contusiones, hemorragia subaracnoidea y daño axonal difuso. Digamos que en el contexto de UCI esto no es algo que atendamos nosotros, esto hace parte de los equipos de emergencias, de trauma, de neurocirugía y de toda la parte, llamémosla, de urgencias y quirófanos. En cuidado intensivo lo que más nos interesa es la lesión secundaria. Y la lesión secundaria pues hace referencia a los cambios que se van a desarrollar después de que se produjo la lesión primaria. Pueden ser horas o días, y tradicionalmente se incluyen una serie de cambios celulares, químicos, de tejido y de vasos sanguíneos que van a contribuir a que haya una mayor destrucción del tejido cerebral por mecanismos hipóxicos e isquémicos. Entonces, cuando un paciente nos lo trae con trauma encefálico severo, que seguramente ya fue intervenido en cirugía y demás, o sea, ya se le trató su lesión primaria, nosotros en UCI el objetivo es reducir la posibilidad de lesión secundaria. Y como pueden ver, es todo lo que hacemos en UCI. Van a haber situaciones como la hipoxia, la hipotensión, la hipercapnia, la anemia, la hiperpirexia, todos los trastornos hidroelectrolíticos la hiperglicemia y la hipoglucemia, que van a impactar sobre ese tejido cerebral traumatizado y van a incrementar su daño. Entonces, ¿qué hacemos en UCI? Pues evitar que haya esos desequilibrios. Esta es la doctrina de Monroe Kelly, que ya completa más de 100 años de haber sido expuesta. Como todos sabemos, pues hablamos del concepto del contenido y el continente, donde tenemos pues un cráneo que no es expandible, pero que tiene una serie está ocupado por una serie de compartimientos, donde vamos a tener el compartimiento del volumen sanguíneo con un 5% apenas, dividido en volumen venoso y arterial, el líquido cefalorraquídeo 10% y el parénquima cerebral con 85%. Pues, ¿qué nos dice en la doctrina de Monroe-Kennedy? Que cuando introducimos un compartimiento adicional o cuando se incrementa el tamaño de alguno de los 4 compartimientos originales, obligatoriamente, al ser una cavidad no expansible, tiene que haber reducción compensatoria de los otros compartimientos, o de lo contrario, la presión de perfusión cerebral, que está definida por la presión arterial media y la presión intracraniana, va a empezar a elevarse obligatoriamente. Y esa elevación va a generar a lo largo daño del tejido neuronal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros aquí en la UCI? Evitar que haya lesión secundaria y evitar que haya incremento de la presión intracraniana con compromiso de la presión de perfusión cerebral. Segunda situación que tenemos que saber manejar aquí en la UCI. Y para eso tenemos que conocer pues como los parámetros básicos fisiológicos de la hemodinamia cerebral, porque nosotros en cuidado intensivo podemos jugar o intervenir los parámetros
que norman esta fórmula del flujo sanguíneo cerebral para mejorarlo, controlarlo, disminuirlo, dependiendo de lo que nos diga el neuromonitoreo que vamos a escoger. Entonces ahí podemos ver cuáles son los valores normales del flujo sanguíneo cerebral global, donde pues va a estar más irrigado toda la parte cortical. Tenemos los valores del consumo metabólico de oxígeno, la resistencia vascular cerebral, la saturación venosa yugular, que viene en desuso, pero todavía sí se puede usar en algunos escenarios y brinda información muy importante. Todo el concepto de la formulación, de la fórmula del flujo sanguíneo cerebral, donde como podemos ver todos son constantes que nosotros podemos intervenir desde el cuidado intensivo. La presión arterial media, la presión intracraniana, la resistencia vascular cerebral. Entonces es importante que conozcamos esas variables para poder modificar la fórmula del flujo sanguíneo cerebral dependiendo la demanda que tenga ese cerebro traumatizado. Y para eso tenemos que conocer que el cerebro es uno de los órganos que mejor se autorregula, ¿no? Diríamos que el cerebro y el riñón son los únicos órganos que tienen esa característica de autorregularse. Y esto es un mecanismo protector que se puede definir como la capacidad que tiene el cerebro de mantener su flujo sanguíneo cerebral permanentemente constante a pesar de cambios a nivel de la presión de perfusión cerebral. Entonces sabemos que cuando la presión arterial media sistémica está entre 50 y 150, el cerebro, vemos que es un margen muy amplio, 50 a 150 milímetros de mercurio, pues el cerebro en ese rango tiene la capacidad de autorregular su vasculatura para mantener el flujo de forma homogénea en todo el parénquima cerebral. Eso es una característica que es habitual del cerebro y el riñón. Son los únicos que tienen esa capacidad. Eso es lo que se llama la regulación miogénica del flujo sanguíneo cerebral. Y como les digo, pues es la capacidad de la vasculatura cerebral arterial para reajustar su resistencia y mantener un flujo sanguíneo cerebral constante pese a los cambios en la presión arterial media sistémica. Como sabemos, pues ahí hay una meseta de autorregulación que es la que vemos ahí y siempre va a ser dependiente de la tensión arterial y además es dependiente de forma lineal con la presión de perfusión cerebral. ¿Qué pasa en el paciente con trauma craneoencefálico? Que la autorregulación cerebral se empieza a estrechar ese margen. Entonces, ese margen de 50 a 150 del paciente que está fisiológicamente normal, en el paciente con trauma craneoencefálica se pierde completamente. Entonces, ahí podemos ver que la autorregulación se estrecha y por eso es importante que mi paciente con trauma craneoencefálico, yo le tenga una hemodinamia general o una tensión arterial media y todo eso, completamente controlada para los objetivos que yo quiera. Porque si no, me salgo del rango y el rango ya se me estrechó mucho y entonces voy a estar creyendo que lo tengo con una tensión arterial media adecuada por debajo del objetivo de ese paciente. O al revés, creyendo que lo tengo con una presión arterial media controlada por encima del rango que debería. Y estos son los datos que vamos a sacar de todo el neuromonitoreo, porque cada paciente con trauma encefálico, la hemodinamia cerebral es individual. ¿Sí? No es el concepto que nos han vendido mucho aquí los neurocirujanos de téngalo de 90 a 100 de media, que con eso estamos tranquilos. No, lo que hay que hacer es un neuromonitoreo objetivo y decir, este paciente requiere tanto de presión arterial media, no el rango de 90 a 100, que es pues, lo que nos mandan aquí en neurocirugía. Entonces, para eso, pues tengo que conocer el consumo metabólico cerebral, saber que el cerebro tiene una alta actividad, es un órgano que no para en 24 horas desde que nacemos hasta que nos moremos. Y lo importante es entender que el 60% del metabolismo cerebral se va a gastar en actividad neuronal y el 40% en la celularidad, en la integridad celular. Entonces tengo que saber que hay mecanismos que yo puedo manejar desde el punto de vista farmacológico para reducir el consumo metabólico cerebral, sobre todo la pseudoanalgesia y el protocolo que hacemos de neuroprotección, entre comillas, pero la neuroprotección se debe hacer con parámetros objetivos para disminuir ese metabolismo cerebral y saber que haya condiciones fisiopatológicas que me lo van a incrementar en el paciente con trauma. De por sí la inflamación del trauma cerebral y la actividad convulsiva son las dos causas de que se incremente la actividad electrofisiológica cerebral y se me incremente el consumo del metabolismo cerebral. Entonces, aquí esto es como el modelo integrado que se busca llegar en un paciente con un trauma craneoencefálico severo. Y es que, como pueden ver, la evaluación clínica y la evaluación imagenológica se consideran insuficientes para abordar un paciente con trauma craneoencefálico. De hecho, lo que se busca es hacer un modelo integrado, que es lo que se hace pues, en las neuro-UCIs actualmente, donde tienen
la evaluación clínica, la evaluación imagenológica, pero además tienen evaluación de la actividad electrofisiológica con electroencefalograma, evaluación de metabolismo cerebral, que se puede hacer con microdiálisis cerebral o con catéter yugular ascendente. Todo, mantener la perfusión cerebral dentro de parámetros adecuados a través del Doppler, mantener la monitorización de los volúmenes intracraneales a través de la presión intracraneana invasiva y finalmente hacer una monitoría hemodinámica global juntando todas esas variables. Cuando yo tengo todos estos, cuando yo cumplo todos esos parámetros, estoy haciendo una verdadera neuromonitoría del paciente. No solo de trauma, se puede hacer con los pacientes de eventos cerebrovasculares no traumáticos. Pero lo importante es yo integrar toda esa información que me está dando y ahí sí poder hacer análisis y tomar decisiones. ¿Cuál va a ser cuál va a ser mi protocolo de manejo de sedación? ¿Qué profundidad lo quiero? ¿Qué tensiones arteriales medias quiero? Todo el balance hidroelectrolítico que quiero, individualizando al paciente con esta información, ¿listo? Entonces la primera pues va a ser la más tradicional que todos conocemos, que es la monitorización de la presión intracraniana. Es completamente invasiva, ya lo sabemos que pues es como su gran defecto, es que requiere que se le implante al paciente un catéter invasivo a nivel cerebral. Se puede hacer a través de diferentes métodos, pues el más común es el drenaje ventricular, de hecho es el que más ventajas tiene versus a los otros tipos de sondas, porque además nos permite drenar líquido cefalorraquídeo y jugar con esa doctrina de Monroe-Kelly para reducir contenido sobre continente. Pero pues hay otros tipos de sondas, como pueden ver, hay catéteres intraparenquimatosos, hay catéter epidural y subdural, eso sí vienen muy en desuso, pues el más común que es el drenaje ventricular externo. ¿Qué tiene importancia? Que con este puedo evaluar el comportamiento de las tres ondas de la presión intracerebral, o la presión intracraniana, perdón. Recordemos que la onda normal es esta de la izquierda, donde tenemos una onda P1, P2 y P3. La mayor va a ser P1, porque recordemos que viene de la onda sistólica arterial, la llamada onda de perfusión, seguida de la onda diastólica, que es P2, y finalmente la onda dícrota, que es P3. Lo normal es que así se comporte un cerebro y esa es la onda que yo debo ver. Si me empiezan a ver variaciones de presión, si empiezan a subir la presión intraparenquimatosa o si empiezo a ver que la distensibilidad craneana se está comprometiendo, las ondas van a cambiar. Y lo más común es que se comprometa primero la parte diastólica. Por eso las ondas de presión intracraniana patológicas siempre se van a caracterizar porque la P2 o onda diastólica va a superar la P1, que es la onda sistólica. Apenas veamos eso, sabemos que el paciente está entrando en una fase pues, de presión intracraniana elevada, que puede ser asintomática. Entonces, como pueden ver acá ya encontramos pues alguna evidencia bibliográfica que respalda el uso de la presión, de la medición invasiva de la presión intracerebral. Acá hay dos guías, una americana y la otra que es el consenso de Milán, que fue pues el gran consenso que se hizo sobre esto, donde se demostró que la medición de la presión intracraniana es excelente para pronosticar o diagnosticar de forma precoz hipertensión endocraniana, sobre todo en pacientes con Glasgow menor de 8, con Glasgow bajo, a pesar de que yo he hecho toda la estabilidad hemodinámica y que le he hecho las intervenciones quirúrgicas necesarias, a los pacientes que tienen ya tomografías de ingreso con signos de edema cerebral, pues obviamente, a aquellos que han hecho progresión de las neuroimágenes a un edema cerebral, llegaron con TAC normal y fueron avanzando, y sobre todo en pacientes que tienen lesiones bifrontales, son los que más se demuestra que generan hipertensión endocraniana. Y el consenso americano de cuidado neurocrítico que dice póngale monitoría de presión intracraniana como parte del protocolo de manejo a todo paciente con trauma encefálico que se considera que tiene riesgo de incremento de la PIC. ¿Por qué es tan bueno? Porque detecta las alteraciones tempranamente, define la inminencia de herniación de ese paciente y obviamente como es tan temprano que detecta todo, no guiándonos por la clínica y por la imagen, pues se baja el umbral de requerir intervenciones quirúrgicas, tanto necesarias como innecesarias. Si lo detecto más precozmente antes de que el paciente haga signos o la triada de hipertensión endocraniana, pues lo puedo intervenir más rápidamente. Lo mismo dice las guías del manejo de heridas de trauma craneoencefálico, la cuarta edición, donde claramente dice que el uso de la monitoría de la PIC en trauma craneoencefálico severo reduce la mortalidad tanto intra como extrahospitalaria y se incrementan el número de pacientes llamados salvables. Esos pacientes que pueden llegar con algún tipo de traumatismo, con alguna alteración tomográfica anormal, hematomas, contusiones o inflamaciones, y que se les puede detectar de forma más rápida las elevaciones de la PIC e intervenirla, sea farmacológica o quirúrgicamente, de manera más temprana. Con eso también se reducen secuelas. Entonces, sí, paciente con trauma craneoencefálico severo
Con alto riesgo de incremento de la PIC, la guía dice, colóquele monitoría invasiva. Y aquí vuelven y nos lo recalcan a través de esta cohorte prospectiva que se hizo en 146 unidades de cuidado intensivo. Fueron 2.395 pacientes y lo que se dieron cuenta es que si le medían la presión intracraniana a estos pacientes y hacían una toma de decisiones guiada por eso de forma precoz, se disminuían los desenlaces malos a largo plazo, sobre todo mortalidad y sobre todo discapacidad. Entonces, colocar un catéter de medición de presión intracraniana se asocia con disminución de mortalidad y eventos desfavorables. O sea, hay mucha bibliografía que dice pónganle el catéter de monitorización. Ahora, si yo no cuento con equipo neuroquirúrgico o la parte de neurocirugía no decidió por X o Y motivo no invadir al paciente con un catéter, pues tengo eventos de monitorización no invasiva que puedo utilizar para evaluar la mecánica, la hemodinamia cerebral. Algunos los tenemos, algunos otros son antiguos, algunos otros son demasiado nuevos y todavía no los tenemos. Empezar, digamos, por el más simple, que es la pupilometría. Tenemos dos dispositivos para hacer pupilometría, pues a nivel mundial, no creo que lo tengamos aquí en la clínica, no los he visto, que es el NeuroOptics NPI y el Neurolight Algiscan de Francia. Estos son los dos que están autorizados por FDA para hacer este procedimiento. Como pueden ver, pues lo que hace es una medición directa de la pupila, pero pues es mucho más confiable porque nos va a hablar del tamaño, la simetría, el porcentaje de reflejo pupilar a la luz, la latencia que tiene ese reflejo pupilar, la velocidad de constricción y la velocidad de dilatación. ¿Y por qué se utiliza tanto? Porque se demostró que la variación interobservadora al hacer una evaluación clínica del tamaño pupilar y de los cambios pupilares es demasiado grande, 40% de diferencia entre que lo haga un experto, un no experto, una enfermera, una terapeuta, es demasiado variable e interobservador, entonces no nos podemos confiar exclusivamente de la clínica y pues ya hay un aparato que lo mide objetivamente. Lo mide a través de todos los variables que les acabo de decir, pero lo más importante es la medición del índice neurológico pupilar, que para que un paciente tenga mejores resultados se debe mantenerse mayor de 3, mayor o igual a 3. Y ya hay estudios que han demostrado la utilidad de esta pupilometría en pacientes con trauma craneoencefálico con hipertensión endocraniana. Acá pueden ver que hay una relación directa entre el aumento de la presión intracraniana, cómo ella va subiendo, y apenas sube la presión intracraniana, la pupilometría, sobre todo el índice neurológico pupilar, empieza a bajar de 3. Ellos van, digamos, de la mano. Y cuando se le hace una terapia a sus pacientes quirúrgica, o en este caso del estudio que hicieron osmoterapia y redujeron la presión intracraniana, lo primero que hace el índice neurológico pupilar es incrementarse por encima de 3. O sea que es un excelente parámetro para diagnosticar y mirar si hay respuesta al tratamiento de la hipertensión endocraniana. Otra situación no invasiva que podemos utilizar, que pues digamos, esta es como la que viene tomando más auge y más fuerza, porque pues la ultrasonografía todos sabemos que se volvió parte ya de la formación de los médicos especialistas en todas las áreas, no solo pues en radiología. En este caso la ultrasonografía nos va a dar la capacidad de hacer evaluación de la arteria cerebral media, pues de muchas más arterias, sobre todo la cerebral media, que es la que tiene mejor sensibilidad para hacer la evaluación de las velocidades de flujo y los índices de pulsatividad y con eso pues hacer un subyogado de cómo está la presión intracraniana. Pero además de solo de mirar la parte vascular, podemos mirar la línea media y diagnosticar rápidamente si ese paciente está haciendo desviaciones de línea media antes del tomógrafo. Y segundo, diagnosticar pues colecciones. Y tercero, hacer evaluación del nervio óptico que ha demostrado un excelente rendimiento en cuanto a hipertensión endocraniana. Entonces aquí nos muestran esta tablita, yo creo que es la que hay que tener cuando estemos haciendo entrenamiento en Doppler transcranial y es los 4 tipos de abordaje que yo puedo tener, que son estos 4 que muestra aquí la fotografía. Básicamente pues vamos a tener el transtemporal, el transorbital, el suboccipital y el submandibular. Los más comunes van a ser el transtemporal y el transorbital. Y nos muestra cómo debemos hacerlo, porque pues el cráneo es una cavidad completamente distinta al abdomen y el tórax. Entonces tengo que saber cómo ajustar mi equipo de ultrasonografía para mirar, para que me deje ver lo que yo quiero ver. Entonces, si estoy en transtemporal, pues tengo que incrementar la potencia al máximo y tengo que poner la profundidad por ahí en 50, 60 para que me deje ver la cerebral media, la cerebral anterior, la porción P1 y P2 de la cerebral posterior y la porción terminal de la carótida interna. Si lo voy a hacer a través de nivel transorbital, al revés, el contenido líquido orbital es tan alto que tengo que bajar el poder del ecógrafo al mínimo, poner la profundidad más máximo 80 milímetros y con eso voy a tener excelente visión de la oftálmica y del seno carotidio.
Y pues lo mismo con las otras, cada una tiene diferentes características. Lo importante es que yo tenga la capacidad de hacer la medición de la perfusión cerebral. ¿Por qué? Esto es una fórmula que yo puedo pues despejar completamente con un adecuado Doppler transcranial, porque lo único que me va a pedir es la presión arterial media multiplicado por la velocidad de flujo diastólico que la puedo tener, dividido entre la velocidad de flujo medio más 14. Y con esta medición indirecta puedo saber si mi presión de perfusión cerebral está dentro de los rangos adecuados. Y segundo, puedo hacer un subrogado de la presión intracraneana. Con este estudio, obviamente es muy dependiente después de la persona que lo esté haciendo, pues el Doppler y la ecografía es operador dependiente, pero digamos que en manos expertas de una persona con adecuado entrenamiento, yo puedo excluir hipertensión endocraniana con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 91%. O sea, es altamente útil, pero depende del entrenamiento y del equipo. Pero ¿qué es lo bueno? Que es completamente no invasivo, me reduce riesgo de infecciones y demás a comparación de un catéter intraventricular. Lo otro, pues como les digo, es la medición pues, de la vaina del nervio óptico y la fisiología de esto. Esto es un artículo que es en niños, pero pues es como para ver que hay evidencia y tiene que ver sobre todo con que la vaina que encierra el nervio óptico es una continuidad de la levadura madre y por lo tanto del espacio surarnoideo. Quiere decir que cualquier variación de presión en ese espacio se va a transmitir inmediatamente al volumen y al volumen y al tamaño de la vaina del nervio óptico. Y si yo la mido adecuadamente y hago entrenamiento en eso, me va a hacer nuevamente un subrogado indirecto de la presión intracraniana. Y ya se ha demostrado que su uso diagnostica precozmente y rápidamente hipertensión endocraniana antes de que hayan cambios clínicos, antes de que el paciente haga cambios de tipo pupilar o antes de que el paciente me haga cambios hemodinámicos, respiratorios, cardiovasculares y demás, que es lo que usualmente hacemos nosotros. Esperar a que haya eventos de bradicardia, hipertensión y demás, o actividad convulsiva para decir, creo que se le está subiendo la presión intracraniana. Esto se hace antes de todo eso, muy, muy, muy antes. Y acá podemos ver cómo hay estudios que ya demuestran que si yo hago un uso adecuado del Doppler transcranial de manera precoz, por ejemplo, este fue un estudio prospectivo francés, donde a 24 casos de trauma craneoencefálico severo les hicieron Doppler transcranial de entrada antes de la tomografía, imagínense, y les hicieron seguimiento con el Doppler y tomaron decisiones de acuerdo a lo que decía el Doppler de presión intracraniana y además de medición de la vaina del nervio óptico. Y se dieron cuenta que el uso del Doppler transcranial desde la admisión hospitalaria y como seguimiento habitual del paciente con trauma craneoencefálico permitía identificar de forma precoz los pacientes que iban a tener lesión cerebral severa e hipoperfusión y que se beneficiaban de intervenciones precoces. Y con esto se redujo mortalidad y se redujo además las secuelas neurológicas. El catéter yugular ascendente pues es una técnica antigua, esto viene de los 70, casi ya no se usa, pero tiene una información excelente y sobre todo acá podemos ver cómo en PubMed cuando uno busca sobre él pues tuvo su pico en los 80, pero actualmente pues ya vienen en descenso las publicaciones, pero lo más importante es que nos va a dar mucha información sobre el cambio, sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno a nivel cerebral, sobre la saturación venosa yugular, el delta de CO2, que es una información vital para el metabolismo cerebral. En el caso del cerebro se considera que es anormal si está mayor de 9 y podemos sacar mediciones de glucosa y lactato cerebral directamente. Acá podemos ver pues cómo es el esquema, si logro poner un catéter yugular ascendente, cómo debo interpretar esos resultados. Lo normal es que estemos entre 55 y 75. Si estoy por debajo de 50, pues voy a estar desaturado y tengo que evaluar la PIC, la presión arterial de CO2, la presión sistólica, mirar si mi paciente está con fiebre, con convulsiones que incrementen el metabolismo cerebral o si me está haciendo un vasoespasmo cerebral. Y si está en hiperflujo, si está por encima del 75%, tengo que evaluar sobre todo condiciones hemodinámicas, tengo que evaluar si mi paciente no está en un caso de muerte encefálica que genera hiperflujo en estos pacientes. Aquí podemos ver el artículo original de cómo se evaluó a estos pacientes cuando, cuando en 1992 se instruyó que se les hiciera medición de la saturación venosa yugular a los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Pueden ver que está en relación directa con la saturación central de oxígeno. Si se cae la saturación central, pues se cae la saturación venosa yugular con la presión arterial media. Si se cae la presión media, se me cae la saturación venosa yugular. Podemos ver cómo está relacionado con la presión de perfusión cerebral.
Si se me cae la presión de perfusión cerebral, se me cae la saturación venosa yugular y cómo también tiene que ver con el consumo de oxígeno cerebral. Entonces, está muy relacionado con 4 parámetros de funcionamiento metabólico cerebral, debe utilizarse. Ya para la parte de la oxigenación tisular cerebral, pues se considera normal unos valores entre 20 y 40, pero si ya mi paciente está por debajo entre 15 y 20, ya sugiere que estamos en hipoperfusión compensada, pero cualquier valor de oxigenación tisular cerebral por debajo de 15 es patológico y quiere decir que está en hipoxia. Una presión tisular por debajo de 20 va a impactar en los desenlaces, como pueden ver ahí en la gráfica, sobre todo en los pacientes con trauma cronocefálico. Si mantengo esa hipoxia más de 20% del tiempo, la mortalidad y las secuelas se me van a incrementar. Este fue un ensayo clínico aleatorizado donde hicieron esa medición precisamente y se inventaron estas 4 casillas donde hacen medición de la oxigenación tisular cerebral versus presión intracraniana y ponen al paciente en 4 tipos A, B, C o D, muy parecido al Stevenson, donde los peores pues van a ser el D y el C, y a los que más tengo que llevar a cirugía o más intervenciones tengo que hacerles son aquellos pues que tienen baja perfusión tisular y incrementos de la presión endocraniana. Si hago este tipo de evaluación, se demostró que también reduzco mucho la mortalidad y las secuelas. Esta ya es la monitorización metabólica cerebral, sobre todo tiene que ver pues, con la medición de diferentes parámetros. En este caso midieron el pH cerebral. Este fue un estudio prospectivo de 38 pacientes, muy pequeño, donde se demostró que los pacientes con trauma craneoencefálico severo que nunca tuvieron pHs por encima de 7 terminaban con desenlaces malos, sobre todo mortalidad y secuelas severas. Entonces la medición del pH cerebral es útil, sobre todo si está por debajo de 7 porque nos da un peor pronóstico cerebral. La microdiálisis cerebral es rara, no suele hacerse, pues yo nunca la he visto. Esto tiene que ver con un objeto y es que la medición de solutos en el líquido cerebral intersticial, que por el mismo mecanismo de contracorriente de la diálisis habitual, van a ser extraídos y los vamos a poder medir, sobre todo la glucosa, el piruvato, el lactato y el glutamato, y con esas informaciones voy a poder saber cómo está el metabolismo cerebral de mi paciente y si está en una disfunción energética o no. También puedo medir otros parámetros como pues, condiciones inflamatorias, neurodegeneración, pero el objetivo principal de la microdiálisis es medir el metabolismo cerebral y si mi paciente está hipermetabólico, hipometabólico o está normal, que es donde lo quiere. Y sobre todo el parámetro más usual va a ser la glucosa a través de microdiálisis cerebral. En este caso se mide a través de un catéter, se saca esa muestra, se mide la glucosa. Lo normal es que lo tengamos lo normal es que esté por encima de 0.8 miliosmoles por litro. Si está por debajo de esos 0.8 miliosmoles por litro, quiere decir que mi paciente está en una condición patológica de disfunción energética por isquemia, por hipoxia o por alguna otra alteración. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Es invasiva? ¿Requiere instauración de un catéter? Sí. Pero pues nos brinda información directa de cómo está el metabolismo cerebral. Obviamente la medición eléctrica del cerebro pues es vital, se puede hacer externa, pero idealmente debe hacerse ya con electrodos a nivel intracerebral. Sabemos que el 20 al 40% de los pacientes con trauma craneoencefálico van a presentar crisis no convulsivas y esas crisis convulsivas pues nos van a incrementar el riesgo de lesión secundaria, la mortalidad y los desenlaces de no recuperabilidad. Entonces, los mejores resultados para estos pacientes es que sea monitorización electroencefalográfica invasiva con 32 canales y mínimo 48 horas. Si se utiliza ese esquema, se pueden encontrar eventos convulsivos, crisis no convulsivas, hasta en el 90% de los traumas craneoencefálicos. Otros hallazgos anormales que vamos a ver en el trauma craneoencefálico, pues es que se va a poner o normal o con actividad eléctrica muy enlantecida, sobre todo en formas de ondas teta y delta, que es típico de la conmoción, y en algunos casos va a haber complejos K, que son los complejos donde vamos a ver ondas muy lentas, que son bifásicas y que son descargas lentas negativas y que después van a suplirse pues ya con unas ondas teta y delta lentas, pero que no se consideran anormales en el contexto del trauma craneoencefálico, se pueden ver. Pues lo más común es que lo usamos sobre todo para esto, para monitorizar actividad convulsiva, no clínica o no evidente, porque si el paciente nos está convulsionando, pero pues no es clínicamente evidente, lo que vamos es a favorecer incremento del metabolismo y con eso que la lesión secundaria sea mucho peor.
Entonces son pacientes que no se recuperan a pesar de que hemos hecho, entre comillas, una neuroprotección adecuada y resulta que estaban convulsionando de manera eh, subclínica y nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque pues hicimos neuromonitorías muy rápidas de menos de 48 horas. Y el objetivo final, es lo que quieren llegar la guía, es tener esto, que es el modelo integrado de neuromonitorización, donde vamos a tener diferentes mecanismos de neuromonitoreo, invasivo y no invasivo. Los interpreto todos, me dan la información todos de cómo está el flujo, la presión, el metabolismo, la actividad eléctrica y tomo decisiones con eso. Aquí pueden ver que se plantea esta posibilidad de hacerlo. Aquí arriba vamos a tener la oxigenación cerebral. Aquí abajo vamos a tener el volumen intracraneal y pues van a estar medidos a través de el índice de oxigenación tisular, el catéter yugular ascendente y la medición de presión intracraniana cerebral. Y a los lados, en las columnas verticales, vamos a tener los no invasivos, donde lo más utilizado y lo que más información e impacto va a tener en mi paciente va a ser el Doppler transcraneal, la medición pues, del índice de pulsatabilidad, la medición de la vaina del nervio óptico transorbital y la pupilometría. Esos fueron los 4 no invasivos que más se recomendaron y que mejor impactan en el pronóstico de estos pacientes. Pues el objetivo no es que seamos tan invasivos como se ve ahí en la fotografía, donde vemos un paciente con un drenaje ventricular externo para medición de la presión intracraniana, una medición de presión, una medición invasiva de la presión de oxigenación tisular, el catéter para la perfusión cerebral, el electroencefalograma cortical, una medición intracerebral o intraparenquimatosa de presión intracraniana y un catéter de microdiálisis. Claro, ese paciente tiene toda la monitoría posible, o sea, la información que les están dando es muchísima, pero el problema es los riesgos que vienen con invadir tanto un paciente, ¿no? Entonces, si podemos hacer uso de uno solo invasivo, y los 4 tradicionales que acabo de hablarles no invasivos, la información que nos van a dar es la misma que todo lo que vemos en esa foto, reduciendo el riesgo de infección y de lesiones. Bueno, entonces, básicamente, pues eso era lo que quería contarles el día de hoy. No sé si hay alguna intervención o pregunta o algún profe quiera aportar algo. Gracias, Juan Carlos. Buena charla. Yo sí tengo varios comentarios al respecto del trauma craneoencefálico. En primer lugar, como Juan Carlos mostró la epidemiología y lo que sucede con el trauma, pues cabe anotar que pues el trauma craneoencefálico severo, digamos, las curvas de mortalidad que él mostró no siempre son, digamos, las causales finales de la mortalidad. Las primeras, que son las esencialmente mortales en trauma, pues son las que ocurren, como él dijo, casi que en el lugar del acontecimiento. Y estos traumas son los que se llaman esencialmente mortales. El segundo grupo tiene que ver con aquellos que se mueren en salas de cirugía o que tienen unas lesiones lo suficientemente graves como para que no alcancen a tener un manejo en UCI que les podría llegar, digamos, a recuperar la vida. Y el otro grupo, pues es el no asociado al trauma, sino a las complicaciones del mismo, básicamente por hipoperfusión, por la deuda de oxígeno que nunca se paga, que lleva a sepsis y a falla orgánica múltiple. El otro, desde ese punto de vista, digamos, nosotros, aunque tenemos un grupo de pacientes con trauma, pues nosotros no somos un centro de trauma, comenzando por ahí, pero sí recibimos mucho trauma por el sitio geográfico donde estamos en Bogotá. Y en Bogotá prácticamente que todas las clínicas y hospitales reciben trauma y básicamente trauma asociado al uso de motocicletas, que es lo que más tenemos en Bogotá. La mortalidad o la causa número 1 de muerte por accidentalidad en Bogotá pues está asociado al uso de motocicletas. Esa es la primera consideración. La segunda consideración que tengo es que en nuestro medio
no solamente Clínica Universitaria Colombia, sino en nuestro país, no tenemos, digamos, una estructura del monitoreo y del seguimiento del paciente neurológico, y es una discusión permanente con los neurocirujanos, porque si nosotros nos basamos en las guías europeas, sobre todo, pues todos estos pacientes deberían ser intervenidos y deberían tener una monitoría básicamente de la presión intracerebral y tomar acciones sobre esa hipertensión endocrinal que a la larga es lo que termina o determina en un momento dado el desenlace de muerte encefálica. Digamos que ustedes lo han visto, muchas veces incluso llevan el paciente a cirugía, le drenan hematomas y todo y no dejan cómo monitorizarlo después. Digamos que esta discusión pues está dada desde hace un tiempo y vuelvo y repito, no solamente es Clínica Colombia, sino es en nuestro medio, exceptuando algunos centros específicos que tienen grupos grandes de manejo neuroquirúrgico, como es la Fundación Santa Fe. De ahí paré de contar porque no tenemos la monitoría, todo eso que nos mostró Juan Carlos, pues no la tenemos y es difícil convencer a estos grupos neuroquirúrgicos que nos acompañen en la travesía de conseguir la monitoría que requerimos para este tipo de pacientes. Ese es la segunda consideración. Es el medio, somos nosotros en nuestro país que no hemos desarrollado o que no queremos desarrollar, porque la base de esto definitivamente es una especialidad neuroquirúrgica, que es la neurocirugía. Y ustedes ven que permanentemente peleamos con ellos para que hagan craneotomías, para que coloquen PIC, para que coloquen monitoría intracerebral. Y nosotros en las UCIs tampoco es que tengamos un desarrollo tan grande de la monitoría neurológica. La microdiálisis de la que habló Juan Carlos, yo la vi una sola vez en la Fundación Santa Fe, pero también es algo que entró en desuso porque realmente, ¿qué busca uno cuando hace un avance terapéutico en la monitoría? Correr las tasas de mortalidad y que sea realmente costo efectiva desde el punto de vista de ahorro de morbimortalidad. Y eso no sucedió, eso no sucede. Realmente con el trauma craneoencefálico pues es muy difícil. Y el último punto que yo tengo que decirles es que no es que me ponga del lado de los neurocirujanos o que esté totalmente de acuerdo, pero muchas veces, digamos, las secuelas neurológicas con las que queda un paciente, la carga con la que queda un paciente que no queda funcionalmente con una capacidad, incluso ni siquiera con habilidades mínimas de su cuidado mínimo, pues que queda con mucha discapacidad, pues es un paciente que va a tener, digamos, muchas dificultades y más en nuestro medio que muchas veces no se tiene ni el soporte social ni el soporte familiar para sostener a un paciente que no es capaz de hacer su cuidado básico. Y esa es una de las condiciones que también pues lleva a que a veces no se hagan grandes cosas para tratar de salvar la vida, porque ya se sabe que hay un daño neurológico tal, que hay un compromiso o una incapacidad tal de funciones vitales, de funciones no vitales, sino de funciones generales de su capacidad de, digamos, de cubrir necesidades básicas, de moverse, de vestirse, de cambiarse, de comer solo. A eso me refiero, que muchas veces se decide no avanzar en grandes terapias ni en grandes monitoreas, porque la disabilidad que se le presenta a estos pacientes en un futuro próximo se convierte en una carga
y el compromiso no solamente para la persona que sufrió el trauma, sino para su núcleo familiar e incluso para la sociedad. Digamos que esto no es una disculpa, vuelvo y repito, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando se coloca en la balanza cuál es el producto final que obtenemos de llevar, de recuperar o de tratar de salvar una vida. Hasta ahí mi comentario. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto.